She said they saw it. The abbots and the senior monks, she said they loved it. They thought it expresses a fundamental Buddhist concept. And then I heard from people in the yoga community that it was everything that they were about. And then I started getting letters from the Christian, from Catholic priests and Christian and Baptist ministers saying this totally expresses our philosophy. You must be Christians, obviously, because it's such a devoutly Christian movie. And then the psychiatric community chimed in and said, obviously the movie is a metaphor for psychoanalysis because we revisit the same stories over and over. We keep reliving these same patterns in our life, and the whole goal of psychoanalysis is to break those pattern behaviors. Decía aquí Harold Ramis que le escribían de todos lados, en referencia a Atrapado en el tiempo, porque todo el mundo se sentía identificado con la película. Los mensajes que da son profundamente humanos y la preocupación que tenemos sobre, por ejemplo, la muerte, la invierte de tal manera en que casi la desearíamos en esa situación. Todo el mundo se dibuja en el protagonista, Phil Connors, interpretado por Bill Murray. Es una película de 1993 que a día de hoy, 25 años después, se la puede considerar una película actual. Es una película atemporal o intergeneracional. Quiero decir, entra en Twitter y échale un ojo a los usuarios que por ahí campan. Demasiados Phil Connors. Hemos dicho que la película es transversal. También hemos dicho que la película es atemporal. ¿Y sabéis qué más es atemporal? Exacto, Aristóteles. Y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a estudiar la estructura narrativa de Atrapado en el tiempo. ¿Qué tienen en común todas las historias? ¿Por qué nos atraen ciertos relatos? ¿De qué manera pensamos? Esas preguntas se pueden responder de muchas formas, pero también hay una respuesta única: la estructura. Todas las historias tienen una estructura. Aristóteles, en el siglo IV a.C., escribió Poética, que entre otras cosas decía que hay una proporción entre el tamaño de una historia y el número de puntos de inflexión, o giros de guión o golpes de efecto. Dicho de otro modo, que si la historia es larga y no pasa nada, la gente se aburre, y que si la historia es corta y pasan muchas cosas, la gente se aturulla. Aristóteles empezó a esbozar lo que hoy en día se conoce, en parte gracias a Sitfield, como la estructura en 3 actos. Estaba hablando de un patrón de diseño narrativo. ¿Y por qué esto es importante? Porque se trata del esqueleto del que se compone una historia. Esto no quiere decir que si tú sigues el patrón vas a conseguir una buena historia, pero ayuda. Hoy vamos a hablar de este tipo de estructura, aunque sabed que hay más modelos, la estructura en 5 actos o el sistema de 7 puntos, por ejemplo. Antes de entrar en Atrapado en el tiempo, tenemos que explicar en qué consiste exactamente esta estructura y qué esperamos de ella. Hemos dicho que tenemos 3 actos, lo que deriva en al menos 3 puntos de inflexión en la historia. Los 3 actos son el primer acto o el acto de introducción, el segundo acto o acto de nudo o desarrollo o confrontación, y el tercer acto o acto de resolución o desenlace. El primer acto ocupa un 25% de la historia aproximadamente. En una película de 2 horas, el final del primer acto sucedería en torno al minuto 30. En este acto tenemos que poner al héroe en su mundo ordinario y tenemos que introducir el incidente incitador. Ya contaremos en otro vídeo en qué consiste esto exactamente, pero por ahora sabed que es el hecho que hace que el héroe se plantee el cambiar su mundo ordinario por la aventura que está a punto de vivir. Por ejemplo, entran en el ordenador de Neo y le dicen que siga el conejo blanco. O a Joel, el protagonista de The Last of Us, le dan el encargo de llevar a Ellie a la otra punta de la ciudad. Es muy importante que en los primeros 10-15 minutos sepamos prácticamente todo del mundo en el que vive el protagonista. Los anhelos que cree que tiene, etc. En el minuto 30 hemos dicho que empieza el segundo acto. En este punto tenemos el gancho, el primer punto de inflexión grande y el clímax del primer acto. En este punto tenemos lo que se suele llamar el primer umbral. Después de esto, el protagonista ya no puede volver atrás. Empieza el segundo acto. El segundo acto es el acto más largo de todas las historias. Dura en una película de 2 horas aproximadamente desde el minuto 30 hasta el minuto 100. Debido a su duración, este acto a menudo se suele dividir en 2. La primera parte del segundo acto se suele llamar la parte de los juegos y la diversión. Esta parte del segundo acto, cuando más claro se ve, es en las películas de superhéroes. Es cuando el héroe empieza a descubrir sus poderes y empieza a jugar con ellos, por así decir. Aquí se suelen incluir nuevos personajes, subtramas, por ejemplo. Siguiendo el ejemplo de Matrix, es cuando Neo aprende Kung Fu, cuando Harry Potter empieza a hacerle evitar cosas, cuando Simba conoce a Timón y a Pumba. Esto termina en el punto medio de la historia, donde puede haber o no un punto de inflexión menor. En esta parte el héroe sabe aprovecharse de su situación, pero cuando llega la segunda parte del nudo, el héroe cae.
Una aclaración. Lo importante aquí no es seguir la dinámica del héroe teniendo éxito en la primera parte del nudo y fracasando en el segundo para luego tener éxito en la resolución. Lo importante es que haya cambios de estado y a ser posible que cada vez sean más grandes. Así puede empezar mal, luego tener éxito y finalmente acabar mal. Es una estructura típica en las tragedias, por ejemplo. Hemos dicho que la segunda parte del nudo lleva a que las cosas se ponen serias. El enemigo se ha reagrupado, ha venido con más fuerza y ahora vence al héroe, típicamente. Es el momento en el que capturan a Morfeo, o en el que Darth Vader tiene a Luke sin una mano y con la única opción de tirarse al vacío, por no hablar de que están a punto de meter a un amigo suyo en carbonita. Es el momento en el que dices, ¿cómo leches va a salir de aquí el protagonista? Es imposible. Y es que justo después de este punto viene el momento ya sé lo que tengo que hacer. Ese es el clímax del segundo acto, el punto de inflexión, y tiene que ser grande, tiene que ser el cambio de valor más significativo. Normalmente es donde la trama se junta con la subtrama, cuando un mentor le da una charla motivacional al protagonista o el protagonista ve algo que le hace saber qué es lo que tiene que hacer. Es cuando el héroe resurge. En el tercer acto, el protagonista consigue, o no, su objetivo y se resuelven los puntos que quedaban sueltos. Es por eso que suele ser el más corto de los tres. Unos 20 minutos suele ser suficiente para resolver la historia. Como ya he dicho, esta estructura es orientativa y puede cambiar en función de lo que quieran expresar el guionista, el director, directora, del gurú que ha contratado a la productora para hacer que su película o novela sea más apetecible, quien sea. Y diréis, perfecto, muy bien, ya sé cómo funciona esto. Has puesto ejemplos, Borja, pero ¿qué tiene que ver esto con Atrapado en el Tiempo? Claro, es eso. Hay algo ahí en esa historia que no sé qué es y a mí me genera diversión, pero un poquito de ansiedad. Sí. Arturo González Campos, en el programa Cinemascopazo sobre Atrapado en el Tiempo, y os dejaré el link en la descripción, decía que la película le causaba cierto desasosiego a pesar de ser una comedia. Vamos a fijarnos en la estructura de Atrapado en el Tiempo, vamos a intentar analizarla con las herramientas que hemos visto y vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta o a esa inquietud de Arturo. La película dura 94 minutos. Si atendiera a las reglas de la estructura de los tres actos, tendríamos que el primer acto llegaría a los 24 minutos, el segundo acto llegaría más o menos a los 79 y el tercer acto duraría 15 minutos. ¿Lo cumple? Vamos a verlo. En el primer acto tenemos la presentación del personaje. Phil Connors es irónico, gracioso y se presenta la situación, dónde estamos, su estado laboral, sus deseos. Para construir mejor su personaje y darle arco, nos muestran que no está interesado en la productora Rita. Le importan las apariencias, pero podemos ver que es un egocéntrico egoísta, no trata bien a sus compañeros de trabajo, odia a la gente, es educado. ¿Dónde está el incidente incitador? Podríamos pensar que la ventisca es el incidente incitador. Después de todo, él quiere volver a casa y no quedarse en Pansatoni. Sin embargo, como esta película trata de un bucle continuo de un día de duración, podríamos encontrar incluso hasta 3 incidentes incitadores, que es el mismo, solo que el primero no lo sabe nadie, luego lo sabemos solo nosotros y luego lo sabe el protagonista. Estas son las 3 primeras veces que suena el despertador. La primera vez que empieza el día ya ha cambiado todo, ha abandonado su mundo ordinario para entrar en este bucle temporal. La segunda vez nosotros nos damos cuenta porque sabemos que el primer día no ha sido una alucinación y porque sabemos que la película se llama Atrapado en el Tiempo, al menos en España. Y la segunda vez que suena es Phil Connors el que se da cuenta de que ya no va a ser nada como antes. Y aquí ocurre una cosa mágica. La tercera iteración del incidente incitador coincide con el gancho, el clímax del primer acto y el comienzo del segundo, el cruce del primer umbral. Exactamente en el minuto 24. De momento la película cumple con la estructura a la perfección. En este segundo acto, tras unos primeros minutos de desconcierto, reuniones con la productora, visitas al psiquiatra y al médico, Phil se da cuenta de algo. What if there were no tomorrow? No tomorrow. That would mean there would be no consequences. There would be no hangovers. We could do whatever we wanted. Ah, that's true. Empieza la parte de diversión y juegos. Phil come como si no hubiera un mañana, que de hecho no hay. Va al cine vestido de Clint Eastwood, utiliza su don para acostarse con mujeres y en el minuto 42 empieza a intentar ligar con Rita. Si esto tuviera una estructura normal, en el minuto 50 llegaríamos al punto medio, donde se acaba la fase de juegos y diversión y empieza la parte en la que las cosas se ponen serias. Y así es. En el minuto 50 sube Rita a su habitación y no consigue acostarse con ella. No para de obtener negativas por más que lo intenta y entra en una especie de psicosis extraña. Acordaos del momento en el que tiene que tirar bolas a los niños y actúa de forma completamente loca. En el minuto 53 tenemos ese montaje en el que Rita no para de darle bofetadas a Phil.
Tras este punto de inflexión, vemos a un Phil mucho más deteriorado y cambia su actitud. Roba la marmota en el minuto 58, en el 60 empieza a suicidarse de todas las formas que conoce, en el minuto 63 ocurre la escena en la que Phil le dice a Rita que es un dios, y en el minuto 72, poco antes de lo que suponemos que es el tercer acto, está el momento todo está perdido. Aquí se da por vencido y por puro egocentrismo, para sentirse querido pero de otra forma distinta como acostumbra, empieza a hacer buenas acciones. Se empeña en salvar al anciano, evita accidentes, arregla coches, y entonces llega el minuto 90 donde él alcanza la plenitud, la felicidad o la satisfacción personal, enamora a Rita y en el minuto 91 cambia el día. Ya no es 2 de febrero, es 3 de febrero y tal como vino, se fue. Espera, ¿y el tercer acto? ¿Dónde está el tercer acto? ¿No debería haber empezado en el minuto 79? ¿El acto solo cuenta aquí con que él es feliz y punto? ¿Recordáis que hace un momento teníamos 3 veces el incidente incitador? Pues aquí pasa algo parecido. El tercer acto tiene un solapamiento con el segundo y es imperceptible. Al igual que el primer incidente incitador era invisible a los ojos de Phil o de los espectadores, el punto de inflexión ya sé lo que hacer lo es también para todos. En el minuto 72 teníamos el punto de todo está perdido, donde Phil empieza a obrar bien, y ese es también el punto de ya sé lo que hacer. Perderlo todo es la charla con el mentor que comentábamos antes. Phil tiene que caer a lo más bajo para poder salir de esa situación, y eso lo sabemos nosotros cuando ya ha terminado el tercer acto. Esto en materia de diseño narrativo es una genialidad, y os voy a explicar por qué. Dice Robert McKee en su libro sobre guión que la multiplicación de los actos reduce el impacto de cada clímax y tiene como resultado la repetitividad. Fijaos que esta película se basa en la repetitividad, pero solo cuenta con 2 actos visibles y 1 invisible. Con este juego, para que el impacto sea el mayor posible, el protagonista debe de ir de lo más bajo a la salvación. Así que por un lado utiliza la repetitividad, que es la contrapartida de tener muchos actos, y lo usa en una estructura con pocos actos. Vamos a rematar esto. Arturo dijo que la película le producía una incomodidad, pero también abría el programa diciendo esto. Es verdad que es una comedia, es verdad que es muy graciosa, es verdad que te ríes mucho y sin embargo yo la veo y me quedo con una especie de... Hay un pozo de tristeza en la peli esta, tío. Porque eso es lo que se hace siempre con las comedias. Y me parece especialmente curioso que diga esto porque esta película tiene gags, tiene un trasfondo y un pozo de drama y tristeza y también comparte otra cosa con una de las herramientas fundamentales de la comedia, la estructura de un chiste. Por ejemplo, en el chiste que dice, 2 chicos charlan y uno le dice al otro, oye, ¿en tu casa rezan antes de comer? Y dice el otro, no, mi madre cocina muy bien. Tenemos una introducción y un diálogo. El segundo acto, el diálogo, contiene al tercero ya que se resuelve el chiste con una confusión irónica. Dicho de otro modo, en la estructura las cosas eran así, entonces pasó esto y finalmente ocurrió esto otro, podemos mezclar el entonces y el finalmente y nos queda un chiste irónico o nos queda atrapado en el tiempo.